limpio, gente. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales, Perú, diciembre del año 2006. En la provincia de Huaral, un ambiente dominado por la violencia comenzaba a sentirse en las calles. La policía seguía el rastro de un hombre al que se le atribuían al menos 10 asesinatos. Cuando finalmente fue capturado e interrogado, lo que parecía un caso grave se transformó en algo mucho más oscuro. El sospechoso, un mecánico de 33 años, llamado Pedro Pablo Nakada, aseguró sin titubeos que había matado por orden divina. Cuando los agentes le mencionaron la cifra de sus víctimas, él sonrió y respondió que eran muchas más. Sin saberlo, la policía peruana estaba frente a uno de los asesinos seriales más letales de su historia. Pedro Pablo Nakada nació en 1973 dentro de una familia numerosa, marcada por la violencia, el abandono y la enfermedad mental. Desde muy pequeño fue víctima de abusos constantes. En la escuela era humillado y excluido. En casa la situación era peor. Su padre era alcohólico y violento. Su madre padecía trastorno bipolar y su casa estaba dominado por gritos, castigos físicos y maltratos. Algunos de sus hermanos incluso fueron enviados a vivir con otros familiares. Pedro no tuvo esa suerte. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió cuando tenía apenas 4 años. Tras la muerte de su mascota familiar, fue acusado por sus hermanos y como castigo abusaron de él. Este hecho marcó un quiebre definitivo. A partir de entonces, comenzó a torturar y a matar animales. Su infancia destruida fue el terreno donde su violencia y su odio comenzaron a tomar forma. Pedro apenas terminó el 3er grado de primaria y desde niño trabajó como mecánico. Intentó escapar de esa vida pagando para ser adoptado por un ciudadano japonés, cambiando su apellido de Mesías a Nakada para de esta manera poder emigrar a Japón. Sin embargo, no lo logró. Durante su adolescencia, desarrolló un fanatismo religioso extremo y un profundo desprecio por quienes no encajaban en su visión moral del mundo. Entre ellos estaban los drogadictos, alcohólicos, delincuentes y homosexuales. Convencido de tener una misión divina, ingresó como voluntario al ejército peruano, buscando poder y legitimidad, pero su comportamiento alarmó rápidamente a sus superiores. Hablaba solo, decía escuchar la voz de Dios y tenía conductas erráticas. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y fue expulsado. En 2005, cometió su primer asesinato. En una playa de Chancay, disparó a un agricultor convencido de que intentaba robarle. A partir de ese momento, Nakada se asumió como un justiciero. Comenzó a planificar crímenes, a fabricar silenciadores caseros para sus armas de 9 milímetros y a ejecutar a sus víctimas con disparos certeros en la cabeza. Durante el 2006, los asesinatos se sucedieron sin pausa. Mató a personas con antecedentes penales, consumidores de drogas, alcohólicos, homosexuales y también por venganza. En esas mismas fechas, había puesto su atención en Whitmar Jesús Muñoz Villanueva, un cosmetólogo de 42 años que trabajaba en una peluquería de Huaral. Según la información que manejaba Nakada, el hombre era portador de VIH y contagiaba deliberadamente a sus clientes a través de los servicios sexuales que ofrecía. El 19 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, Nakada ingresó al local para confirmar los rumores. Tras solicitar el servicio y confirmar que era real, le disparó 3 veces en la cabeza. Para él, fue un acto de justicia. Este episodio evidenciaba que Nakada investigaba previamente a sus víctimas. El 27 de diciembre, alrededor de las 7 de la tarde, Nakada cometió su último crimen del que se tiene registro. La víctima fue Nicolás Tolentino Porizaka, un drogadicto que 3 años antes le había robado. Para Nakada, esa combinación lo convirtió en un blanco irresistible. Como en ocasiones anteriores, le disparó en la cabeza. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto?
dice que ayer... ¿Qué pasó ayer? Lo desaparecí. ¿Lo desapareciste? ¿Cómo? Metiste un balazo. Este asesinato fue su perdición, ya que el ataque fue visto por numerosos testigos. Las víctimas no seguían un patrón claro de edad o género, lo que impidió que la policía conectara los casos durante meses. La prensa lo había bautizado como el apóstol maldito o el apóstol de la muerte. Nakada planeaba un atentado masivo para Año Nuevo. Su objetivo era lanzar una granada en una discoteca de Huaral. Sí, querían meter una granada de guerra a la discoteca esa, para que se mueran todos los corruptos, todos los perdidos, todos los fumones que existen ahí. El 28 de diciembre de 2006, la policía llegó a su taller mecánico. Nakada intentó huir a tiros, llegó a herir a un agente, pero fue capturado cuando se quedó sin municiones. En el interrogatorio, volvió a declararse elegido por Dios y afirmó haber asesinado a 25 personas, aunque solo se pudieron probar 17. Limpio, gente. ¿Limpias? Pero sí, limpio acá. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá. Son fumones, son sexuales, fumones, violadores. ¿Tú los conocías? ¿Sí? ¿Los habías seguido? ¿Sí? En 2007, fue condenado a 35 años de prisión. Inicialmente, se determinó que no padecía esquizofrenia, sino trastorno disocial, ya que podía distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, en 2009, ese dictamen fue revertido y se le declaró inimputable por esquizofrenia paranoide, siendo trasladado al pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho. Nakada nunca mostró arrepentimiento. En entrevistas posteriores, aseguró que si salía en libertad, continuaría matando. El temor social persiste hasta hoy. El caso se vuelve aún más perturbador al conocerse que varios miembros de su familia también padecían graves trastornos mentales, incluyendo a un hermano que emigró a Japón y fue condenado allí por múltiples asesinatos. La historia de Pedro Pablo Nakada no es solo la de un asesino en serie, es el retrato de una infancia abandonada, de una enfermedad mental no tratada y de un sistema que llegó demasiado tarde. Un caso donde la violencia no nació de la nada, sino que fue creciendo, ignorada, hasta convertirse en una tragedia irreversible.